Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Buen lunes, principio de semana, con tremendo descanso que todavía sigue el puentecito acá desde México. Bienvenidos una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y ya saben que los lunes educamos la conciencia de la mano de nuestros catedráticos de INADEC, Universidad INADEC, con este excelentísimo claustro profesoral que vaya que tenemos aquí, que es bueno, es digno de presumir. Y hoy estamos de manteles largos porque aparte de, como verán, andamos estrenando escenografía, andamos estrenando aquí lugarcito nuevo. También estamos de manteles largos porque está con nosotros el magistrado Fernando Rangel Ramírez, hablando de la columna vertebral de nuestra universidad. Queridos amigos, hoy vamos a tener el programa La Garantía de Audiencia en el Juicio de Amparo. Hablar de la mano de los que saben es maravilloso. El magistrado Fernando Rangel Ramírez es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales del plantel Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un saludo a todos los egresados de nuestra queridísima Facultad de Derecho. Especialista en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal, maestro en Derecho de Amparo por la Universidad Tepantlato, doctor en Derecho por la Universidad Youth Semper, juez de distrito de julio de 2002 a octubre de 2011, magistrado de circuito desde noviembre de 2011, adscrito actualmente al 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Coordinador de tribunales colegiados en materia civil de primer circuito desde 2015. Miembro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ACEP, en donde en la actualidad se desempeña como director de finanzas, por lo que hace a la tercera región que comprende la Ciudad de México. Miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal de febrero de 2010 a febrero de 2014. En noviembre de 2015 recibe la presea Tepantlo al mérito jurídico. Docente en el Instituto de la Judicatura Federal, en el Tribunal Federal Electoral, en las universidades Youth Semper, Tepantlo e INADEC, obviamente en la Universidad INADEC, entre muchas otras. Pudiéramos seguir leyendo, queridos amigos, aquí es una pequeña semblanza, una trayectoria impresionante de alguien que de verdad sabe de lo que está hablando. Ya por ahí les hemos tenido la fortuna de compartirles dos ponencias magistrales desde el campus de Nebraska y el campus de Tlalpan, allá el colegio ICH. De verdad, un gustazo que hoy en sabadito, el lunes, en Puente, abusando de su tiempo, hoy nos compartan. Estamos en vivo. Bienvenido. Muchas gracias, Elia. Es un placer estar aquí con ustedes en la institución INADEC. Siempre me siento como en mi casa. Muchas gracias. De verdad. Y para nosotros recibirlo es maravilloso. La garantía de audiencia en el juicio de amparo. Por ahí ¿qué podemos entender? Temas tan específicos, doctor. Hablar de audiencia, alcance de la garantía de audiencia consiste en dar oportunidad al agraviado o quejoso de que exponga todo lo que considera conveniente para la defensa de sus intereses, nos dicen, pero los que no sabemos de leyes mucho, no entendemos. Entonces, ¿cuál sería el objeto? ¿Cuál sería el objeto o cuál sería el acto de garantía? Claro, este es un derecho fundamental que nos permite, que va ligado de la mano de otros tantos. Por eso es una garantía el hecho de que antes de que nosotros podamos, a través de las autoridades, vernos afectados en nuestro patrimonio o en nuestros derechos, en nuestra vida incluso, tiene que haber un proceso previo en el que nos den oportunidad de plantear nuestras pretensiones, de hacer valer nuestros argumentos, de ofrecer nuestras pruebas y eventualmente que se dicte una resolución que dirima esa contienda. Y me explico un poco más. La Suprema Corte de Justicia ha tenido abundante producción jurisprudencial con relación a este tema. Y recientemente, hace pocos años, lo hizo más específico porque la Suprema Corte había definido lo que eran las formalidades esenciales del procedimiento. Esta garantía de audiencia está consagrada propiamente en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, que establece que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio previo en el que se sigan conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.
Y vamos a explicar, la Corte explicó específicamente cuáles eran esas formalidades esenciales del procedimiento, que no era otra cosa más que hubiera un procedimiento en el que se le diera intervención a la persona. Si yo pretendo a alguien, si alguien me debe dinero y yo pretendo que esa persona me cobre, tenemos otra disposición constitucional que dice que nadie se puede hacer justicia por su propia mano, artículo 17 constitucional. Con base en eso, si alguien me debe y no me quiere pagar, yo tendría que acudir a un órgano jurisdiccional, a un juzgado, para plantear mi pretensión. Y ese juez eventualmente va a resolver en ese juicio si aquella persona me debe o no. Pero antes de que el juez determine si esa persona me debe, e incluso se realice el cobro coactivo, incluso por uso de la fuerza pública, se le debe dar oportunidad a esa persona que se defienda. ¿Cómo? Decía la Corte, esas se tienen que respetar las formalidades esenciales, que no es otra cosa más que notificar a aquella persona, en los términos de ley, la pretensión que se está ejerciendo en su contra, quién lo está demandando, qué le está demandando, con base en qué se le demanda, en dónde se tramita el asunto y los plazos que tiene eventualmente para que esta persona comparezca a ese mismo juzgado a contestar la demanda. De tal manera que esta persona ya con esos datos podrá tomar libremente la decisión si comparece a ese juzgado a defenderse o no, porque el comparecer a contestar una demanda es un derecho, es una obligación procesal que tendrá sus consecuencias si no se realiza. Pero vamos, esta persona no va a ser castigada, no va a sufrir un daño físico por no contestar la demanda, no lo van a multar, es un acto de libre voluntad el decidir si comparezco a defenderme o no. Pero se le debe dar esa oportunidad. Entonces, esta persona podrá contestar la demanda, referirse a cada uno de los hechos que sustentan la pretensión que se está planteando en su contra. De igual manera, tendrá la oportunidad de oponer excepciones, que son aquellos instrumentos que se plantean en el escrito de contestación, a través de los cuales yo, demandado, puedo destruir, atenuar o posponer la acción judicial que se está ejerciendo en mi contra. A ver, ¿por qué me demandas el pago si yo ya te pagué? Y aquí están las pruebas con las que demuestro el pago. Con eso lo que pretendo es destruir la acción. ¿Sí? ¿Sabes qué? Esa acción, quedamos tú y yo que te iba a pagar hasta tal fecha y esa fecha no ha llegado. Pues con eso estoy posponiendo el ejercicio de la acción. O sea, no estoy negando el adeudo, pero no es momento todavía que me lo exijas el adeudo, el cobro del adeudo. O bien aquellas en donde pasa otras circunstancias, atenuo, oye, sí te debo, pero no todo lo que me estás cobrando. Aquí hay una prueba que demuestra que te pagué la mitad. O entonces si te debo, estoy atenuando. Pero no tengo y necesito más plazo. ¿A eso también se pudiera llegar? Pudiera ser, pero para eso requerimos entonces el consentimiento de la parte actora. Es decir, bueno, a ver, están satisfechos todos los requisitos. Tú me debes en este justo instante. ¿Quieres una prórroga? Dependerá en su caso de lo que la parte actora consiente o no. Pero ahí ya lleva a un entendimiento entre las partes, si es que eso es posible. Pero vamos, lo que pretende evidenciar con esto es que esta persona puede oponer esas excepciones, pero para demostrar lo que señala en sus excepciones, la Constitución y la ley le dan la oportunidad también de ofrecer las pruebas que hagan posible que esta persona demuestre lo que está diciendo. Establecer esa etapa, se desahogan las pruebas y viene otra etapa que también es una formalidad esencial del procedimiento, que son los famosos alegatos. Antes de pasar a los alegatos, magistrado, ¿de cuánto tiempo estamos hablando más o menos de que yo como quejoso voy y pongo una denuncia o una demanda y se le notifica y demás a quien estoy demandando y que tenga que acercarse a responder esta denuncia o esta demanda? ¿De cuánto tiempo más o menos hablamos? Bueno, la ley procesal, dependiendo del ejercicio de la acción que se esté ejerciendo, no es lo mismo una acción familiar que una acción de controversia de arrendamiento inmobiliario, o que una acción mercantil, o una acción reivindicatoria. Vamos, la ley establece distintos plazos, pero estamos hablando que va de los 8 días, o los plazos que se le dan al demandado, entre los 8 y los 15 días para que conteste la demanda. La notificación al demandado, bueno, dependerá también de la carga de trabajo del órgano jurisdiccional, de la agenda que tenga o de la carga de trabajo que tenga el actuario, o de la dificultad o facilidad que exista para encontrar el domicilio. Yo hace algunos años tuve el inmenso honor de ser notificador, y notificar en esta Ciudad de México es un reto verdaderamente interesante, porque quizá uno está habituado, a la ruta donde uno se desenvuelve.
2, quizá las rutas a los lugares donde nos gusta ir de repente a un rato de esparcimiento, o donde vive la familia o temas. Pero hay lugares de la Ciudad de México que uno ni siquiera puede dimensionar que existen. Entonces yo me recuerdo, por ejemplo, por allá algunos rumbos de la ahora alcaldía Álvaro Obregón o en alcaldía Iztapalapa, en donde es verdaderamente complejo porque hay lugares donde de verdad todavía no hay números oficiales, todavía nos manejamos por lotes y manzanas, o de repente vamos en la calle y de verdad es muy curioso, nos encontramos un árbol en medio de la calle. Entonces hay trayectos en donde tiene uno que bajar del vehículo, si es que va en vehículo, y terminarlo a pie. O de repente vamos caminando y nos encontramos con una barranca y termina la calle. ¿Y ahora hacia dónde? Exacto. Entonces muchas veces no es tan sencillo encontrar esa dirección y eso a veces prolonga un poco el hecho de que se notifique esta parte demandada. Entonces esas dificultades eventualmente llevan a que el actuario no pueda notificar en el domicilio y en forma personalísima a la persona buscada, sino que incluso la ley autoriza en algunos casos verdaderamente extremos que esa primera notificación se haga por medio de los periódicos, a través de los famosos edictos, y nos vamos a referir un poquito más adelante, porque precisamente el juicio de amparo como instrumento para salvaguardar esta garantía de audiencia es lo que el quejoso va a tener esa oportunidad de impugnar el cómo se le hizo la notificación, pero un poquito más adelante vamos a referir a eso. Llegamos a los alegatos, y aquí en los alegatos a mí me gustaría señalar esta parte, porque hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que el juez como tal no tiene obligación de ocuparse del análisis de los alegatos porque estos no forman parte del debate. Y muchos postulantes en parte razón y en parte sin razón, juzgan, critican mucho esta circunstancia, pero vamos a entender qué son los alegatos. Si yo, parte en un juicio, ya tuve oportunidad de presentar mis pretensiones o de defenderme de ellas, de ofrecer las pruebas en que sustente mi acción o mi defensa, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya con todo eso, con todas esas etapas desahogadas, la ley lo que me da la facultad, como si estuviéramos vendiendo un producto en mercadotecnia, decir, a ver, juez, yo te pedí esto, lo sustenté en esto y todo esto te lo demostré con las pruebas que yo ofrecí. Mi parte contraria hizo o no hizo tales circunstancias. Si tú analizas todo esto y las pruebas y sumas esta prueba más esta otra, te vas a percatar que quien tiene la razón soy yo. Y la parte contraria va a ser exactamente lo mismo, pero para llevar agua a su molino y para decir por qué su parte contraria no tiene la razón. Bajo esta circunstancia, los alegatos, entendidos de manera muy coloquial, sí, es la forma, es la última oportunidad que la ley le otorga a las partes en un juicio para venderle al juez su producto. Ok, que entonces ahí estamos hablando que también va a depender de la capacidad del postulante, de quién me está defendiendo o de quién está acusando. El abogado, ¿qué porcentaje de responsabilidad lleva en los alegatos? Los alegatos es una etapa más, pero finalmente importante los alegatos, precisamente por esta circunstancia, ¿no? Hay veces que los juicios se vuelven tan cerrados, tan combatidos, a veces los escritos iniciales, esto es demanda y la contestación, no resultan ser del todo claros, que el juez tiene que estarlos desmenuzando, y quizá un buen alegato, ya sea verbal o por escrito, como lo establece, dependiendo del sistema en el que nos encontremos, porque recordemos, y por esos micrófonos han pasado muchos expertos, tenemos todavía juicios de sistema escrito y juicios ahora orales, que la tendencia va a ser hacia el juicio oral. Entonces, en el alegato, la habilidad del abogado sí tiene que ser importante, porque es la última oportunidad que tiene para esclarecerle al juez cuáles son los puntos esenciales de esa controversia. La importancia de la redacción, la argumentación, pero la redacción también del escrito. Claro, nosotros como jueces nunca exigimos una redacción técnica. Yo en lo personal siempre agradezco más 2, 3 páginas con un lenguaje que sin llegar a ser coloquial, pero que sea francamente sencillo, que hasta yo lo entienda.
Me acordé de la máxima de nuestro queridísimo Alberto del Castillo del Valle. ¿Se acuerda? Aquella que dice que hay que escribirlo de tal forma que hasta el juez de distrito lo entienda. Claro. Y uno se me indignó, pero yo no lo decía en esa forma. No, pero es la verdad, vamos, es la realidad. Nosotros venimos de una tradición en donde se piensa que el abogado tiene que ser debe de ser una persona respetable y respetuosa, pero eso no significa que necesariamente tengamos que ser aburridos. Entonces, o que tengamos que traer las expresiones en latín a flor de piel todo el tiempo. O sea, ¿cuál es el porcentaje de personas en este país que habla latín? Y yo diría que ni siquiera el 10% de los abogados habla latín, y 10% es muchísimo. Así es. Yo en lo personal no lo hablo, ni me interesa. Sé que la cultura jurídica viene de por aquellas regiones, pero en la actualidad es un tema de cultura general y se acabó, pero para la vida práctica el latín no es absolutamente necesario, de ninguna manera. Un buen español, una buena redacción sencilla, concreta, clara, con buenos usos de las reglas gramaticales y se acabó. Para ustedes, que son quienes imparten la justicia, quienes tienen que leer todo esto, pues necesitan que sea lo más directo y lo más claro posible lo que trata de decir el abogado. Así es, y nosotros en nuestra sentencia también, quizá no elevado a una formalidad esencial de procedimiento, pero sí como un respeto esencial a la dignidad y a los derechos de las personas, me parece que tenemos la obligación de dictar sentencias sencillas, claras, concretas, contundentes. Si vamos a otorgar o no la razón a una u a otra persona, la sentencia va dirigida al justiciable, esto es, al concreto gobernado que está participando en ese juicio, no a su abogado. No que necesita la traducción del abogado exacto, para entender exacto, qué me está diciendo el juez. Exacto, y sobre todo que muchas veces la traducción que haga el abogado hacia el cliente, pues dependiendo cómo le fue en la feria. Así es. Entonces, lo que nosotros queremos y necesitamos es que el justiciable entienda exactamente las razones por las cuales le concedimos o no le concedimos la razón. Y no que eventualmente el abogado tergiverse esa realidad y le diga, no, es que el juez no nos dio la razón, pero por una circunstancia que es ajena a lo que dice la sentencia. Y te lo leo y te lo interpreto, ¿no? Exactamente, entonces por eso esa es la obligación, que la sentencia tenga que ser clara, de lectura muy sencilla, insisto, sin llegar a lo coloquial, pero que sea una lectura muy sencilla. Si nosotros en la sentencia empezamos a hablarlo con tecnicismos, expresiones en latín, o con principios generales de la lógica y el derecho, que resultan a veces muy elevados, y no porque la población o el justiciable no tenga el nivel académico para entenderlas. No se trata de un tema de ser peyorativo, no. Es que no resulta a veces necesario, salvo que ese principio general del derecho o de la lógica sea comprensible hasta para el juez que lo está citando. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues sí, a lo mejor podemos tener un documento muy bonito, con un lenguaje muy técnico, pero que a lo mejor 2 o 3 personas son las que le entienden. Pero el interesado dice, bueno, ¿por qué no me dio la razón el juez? Tendríamos que irnos como si fuera el primer semestre en leyes. El maestro no le puede hablar de esa manera al alumno que acaba de entrar porque no le va a entender absolutamente nada. Claro. Todo se lo va a llevar en por qué, sí, por qué y por qué. Entonces, si trata de empezar a llevarlo de una manera más amable, pues a cualquiera aprende mucho mejor la doctrina que nos están tratando de compartir. Quizá, por ejemplo, el estudiante de Derecho tendría la obligación de irse vinculando con el idioma. Ajá. Pero lo importante para el estudiante de Derecho y eventual abogado es que entienda los conceptos, que entienda cuál es el significado de esta palabra, cuáles son las implicaciones que tiene, pero para que después, aunque no la utilice, pero sepa exactamente cuál es la acción a que se refiere ese vocablo. Nosotros, por ejemplo, yo en mi experiencia en la materia de amparo civil, durante muchos años he tenido un eterno pleito con mis secretarios, con mis colaboradores. Y pleito en el sentido amable, no de discusión. Sí, ellos, por ejemplo, nosotros vemos muchos asuntos donde las personas lo que combaten es que no han sido escuchadas en juicio y los pretenden desposeer de un vehículo, de un inmueble o de algún otro bien. Y entonces estos secretarios muchas veces por el ánimo, incluso hay quien se compra su diccionario de sinónimos, sí. De sinónimos y antónimos. Y padrónimos, sí. Y empiezan,
El quejoso dice que detenta la posesión. Entonces yo, como niños de primaria, de repente les pongo, dime qué es detentar. Entonces vienen y me dicen, es que detentar es poseer. Le dije, sí, nada más que detentar es una posesión, pero con características muy particulares. ¿Ya lo viste en el diccionario qué significa detentar? Y pues la respuesta habitual es no, porque forma parte de nuestra cultura lingüística, pero incomprendida. Esto es, yo adquiero el conocimiento genérico de un vocablo, pero desconozco plenamente cuáles son sus alcances. Claro, ¿y en qué contexto lo puedo Y utilizar? en una sentencia eso Claro. tiene trascendencia. En una sentencia eso tiene Para trascendencia. entenderlo de esa manera. Para entenderlo de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? A la hora que buscan qué es detentar, o yo se lo recito, Ajá. detentar es tener algo o retener algo que no me corresponde o de manera ilegítima. Estamos aprendiendo algo nuevo, queridos amigos, porque aún así, magistrado, detentar la posesión de, si es posesión, sería un pleonasmo ahí, aún ellos están contradiciendo, dentro de lo que entienden, ¿no? Claro, pero a ver, si yo quejoso estoy diciendo, es que me van a quitar este inmueble que yo estoy rentando, Sí. o sea, gracias, lo que estoy diciendo es, yo tengo derecho a poseer este inmueble porque estoy pagando una renta y tengo un contrato que me avala. Eso en México es legal, ¿sí? O sea, rentar inmuebles y que la gente ocupe a cambio de pago una renta es legal. Pero si yo quejoso estoy diciendo que no tuve oportunidad de defenderme porque detento este bien, entonces resulta que en México la simple detentación, que es una posesión sin título, es una posesión indebida, no está tutelada. Queridos abogados, para los que gustan de esta palabra, que hemos visto muchos utilizarla por ahí. Sí, entonces vamos, es a lo que me refiero. Es una resolución en donde sí debemos de cuidar nosotros, como juzgadores, ese tipo de expresiones, pero no al grado fanático de querernos adornar con el idioma. No, es algo sencillo y que no comprometamos el sentido de la resolución por el uso de un vocablo que desconozcamos exactamente cuál es su alcance. Y que para los que no sabemos de leyes a veces resulta casi incomprensible, ¿no? A ver, ¿qué me quiso decir? Sí, sobre todo cuando empezamos con los principios en latín, que hay unos muy divertidos, pero hay otros que uno dice, no, porque si yo utilizo este principio, voy a ofender a una de las partes, porque a veces resultan ser ofensivos. Hay uno que dice que nadie puede valerse de su propia torpeza. Y además la expresión además en latín se oye todavía peor. No me la sé, No me la pero vamos, ya cuando uno la lee y le da la definición en español, digo, si yo pongo esto en mi sentencia, es una ofensa para alguna de las partes, pues basta con que le diga que no le asiste la razón o el derecho y se acabó. ¿Para qué además le mando el mensaje que es tonto? O sea, ¿quién seré yo para tener ese concepto de cualquier otra persona de mis semejantes? O sea, no es por ahí. Pero bueno, regresando a este tema, estamos con los alegatos y otra de las formalidades esenciales del procedimiento es que el juez, hecha toda esta actividad de las partes, ahora va a dictar sentencia. Va a dictar sentencia en forma imparcial, en donde deben analizar todos los elementos que se le hayan aportado desde los argumentos planteados en la demanda, en la contestación, las pruebas que se hayan desahogado, y valorando además los alegatos de las partes, va a decidir a quién le asiste la razón, o si a ninguna de las partes asiste la razón. Esas son las formalidades esenciales del procedimiento. Interpretadas de esa forma, la Corte dijo cuáles serán las formalidades, pero años después, hace relativamente poco, emite la Corte jurisprudencia verdaderamente reveladora en donde nos clarifica en grado máximo cuál es esta garantía de audiencia y nos dice, la garantía de audiencia no es más que una vertiente, una suma entre el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 y la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en donde lo que nos dice es precisamente, esta garantía de audiencia va a tener dos vertientes, una activa y otra pasiva. ¿Cuál es la vertiente activa? Aquello que necesito que el juez me reconozca o me constituya un derecho, ¿sí? Sí.
atento a que yo no puedo hacerme justicia por mi propia mano y que tengo derecho de acceso a la justicia, entonces yo voy con el juez a plantearle cuál es mi pretensión. ¿Sí? Entonces yo debo de tener esa garantía de audiencia, derivado además de mi derecho de acceso a la justicia, para plantearle al juez la necesidad que me reconozca o me constituya este derecho. Y que se lo estoy reclamando frente a esta otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo a mí, parte actora en un juicio civil o mercantil o familiar, cómo me van a respetar esa garantía de audiencia? Permitiéndome que plantee yo mi pretensión a través de una demanda, que plantee yo los hechos en que sustente mis pretensiones, que ofrezca pruebas que demuestren la procedencia de mis pretensiones, que pueda yo alegar y que se dicte una sentencia que dirima la controversia. Esa es la vertiente activa de la garantía de audiencia. ¿Cuál es la vertiente pasiva de la garantía de audiencia? La que en México a través de la jurisprudencia siempre habíamos conocido. Que la persona a quien se está demandando, frente a quien se ejerce esa acción o pretensión, sepa quién lo demanda, qué le demanda, con base en qué lo demanda, que vea las pruebas que se están ofreciendo en su contra y que esta persona tenga la oportunidad de contestar la demanda, de plantear excepciones, de ofrecer pruebas, de alegar y que se dicte la sentencia. Entonces vemos que esta garantía de audiencia es exactamente la misma para ambas partes. Lo único que cambia es que uno va a plantear una pretensión y el otro se va a defender de ella. Pero en ambos casos, todas estas llamadas doctrinalmente subgarantías procesales, ¿cuáles son? El ofrecer pruebas, el contestar demanda, el oponer excepciones, el alegar, son subgarantías procesales, son parte de las formalidades esenciales del procedimiento, van a permitir que cada una de estas partes ejerza su derecho de acción o de defensa y que además influya en el ánimo del juez para poder resolver. Cuando el juez en un procedimiento específico veda ilegalmente alguno de estos derechos a las partes, genéricamente lo que está haciendo es violar en perjuicio de estas personas la garantía de audiencia. Entonces la garantía de audiencia es todo este concepto. Es todo este concepto. Por ejemplo, en materia de amparo, cuando viene una persona y dice, oye, se llevó a cabo un juicio entre Juan y Pedro, donde Juan le demanda la devolución de esta casa. Pero resulta que ni Juan ni Pedro tienen derecho a esa casa. El que tiene derecho a esa casa soy yo. ¿Sí? Y llega Martín ante el juez de amparo a decirle, oye, juez de amparo, ahí se decretó orden de lanzamiento en contra de Pedro, pero pues Pedro no vive ahí. Al que van a lanzar de esa casa es a mí. Entonces te pido, juez de amparo, que detengas eso y me concedas la protección de la justicia federal para que se impida ese lanzamiento mientras yo no me den garantía de audiencia. En ese juicio o en el que proceda, dependiendo del derecho que se esté invocando. Si el juez de amparo lo primero que hace es decirle, no, te desecho tu demanda de amparo porque no me demuestras que tengas derecho alguno respecto de esa casa, la Corte lo que ha dicho es, ese proceder viola la garantía de audiencia ¿de quién? Del quejoso. Y uno dice, ¿pero por qué garantía de audiencia? O sea, pues a él no le están demandando nada. Pues por eso, le están violando la garantía de audiencia porque a través del amparo es la única forma que Martín va a tener, ¿para qué? Para demostrar si tiene o no un derecho respecto de la casa que Juan y Pedro se estaban peleando. Pero que no tienen posesión porque el que está viviendo es Martín. Pero además tiene todo el trámite del juicio de amparo, tiene todas las etapas procesales del juicio de amparo. ¿Para qué? Para demostrar su derecho. Si el juez en el primer acto, que es el acuerdo que le recae a la demanda, le desecha la demanda porque dice que Martín no acreditó su derecho, dice, sí, nada más que le estás quitando la oportunidad de que te lo demuestre en el transcurso del juicio de amparo. Violaste ese acuerdo que desechó la demanda de amparo, violó la garantía de audiencia ¿de quién? De Martín. ¿Han sucedido casos como esto en nuestro país? Tan es así que la Suprema Corte tuvo que instituir jurisprudencia estableciendo jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito, la presunta falta de interés jurídico del quejoso no es una causa notoria y manifiesta de improcedencia
que lleve a desechar la demanda. Consejo, admitan la demanda y durante el juicio ustedes verán si ese interés jurídico quedó o no demostrado, y en sentencia, una vez satisfechas las etapas procesales, una vez que se le dio al quejoso la oportunidad de plantear cuál es el derecho que estime violado, en qué sustenta ese derecho y que ofrezca las pruebas que presumiblemente demuestren la existencia de ese derecho, es cuando el juez podrá determinar si en este caso Martín demostró o no que tiene un derecho respecto de ese inmueble. ¿Para qué? Para que se le conceda el amparo y eventualmente o lo meto a ese juicio o se resuelve. No toquen a Martín en esta posesión de ese inmueble en tanto su título de donde deriva el derecho a poseer subsista. Wow. ¿Sí? Entonces vamos, eso es lo que la defensa a la garantía de audiencia a través del juicio de amparo, eso es lo que se ve en una de las tantas vertientes. El juicio de amparo tiene dos vías, el amparo directo y el amparo indirecto. A través del amparo indirecto, como el ejemplo que acabo yo de plantear, es quizá la forma más sencilla de entender cómo se protege la garantía de audiencia. Pero a través del amparo directo, que es un juicio de amparo, es un instrumento constitucional, en donde vamos a examinar si todo un proceso que culminó con sentencia satisface o no las reglas previstas en la Constitución. Entonces ahí, por ejemplo, los quejosos plantean, oye, sí, yo participé en un juicio, sí, yo ofrecí pruebas, yo tuve oportunidad de defenderme o de plantear mi acción, pero en algún momento del juicio, fíjate que el juez me desechó indebidamente unas pruebas. Que también puede ocurrir. Exacto. Y el hecho de que me haya desechado unas pruebas influyó decididamente en la forma en que se dictó la sentencia. Entonces entra en acción el tribunal colegiado y va a examinar la legalidad y constitucionalidad de la sentencia. Pero para que esta sentencia sea constitucional, debe de sustentarse en un procedimiento que también haya observado las formalidades esenciales. Si me están combatiendo que algo pasó durante el juicio, en este caso le desecharon al quejoso una prueba, y él dice que esa prueba era de tal trascendencia que al no ser admitida, eso influyó en la sentencia, ok, el quejoso argumentativamente me lo tiene que demostrar. Okay. Sin ningún rigor técnico, pero por lo menos como el médico. Cuando uno va al médico, el médico no quiere que le dé el paciente un dictamen con términos científicos. No. ¿Dónde te duele? Pues me duele aquí. ¿Cuándo te duele o desde cuándo notas ese dolor? Bueno, el paciente se expresa pues de la mejor manera que puede. Ya el experto tiene que entender o tiene que ir ubicando cuál puede ser el origen del dolor según lo que le está diciendo la persona. Con nosotros los juzgadores debe de ocurrir exactamente lo mismo. A ver, ¿qué fue lo que planteaste? ¿De qué se trata el juicio? Ok, eso lo podemos ver con lo que hay en el expediente. Sí, claro. ¿Para qué ofreciste la prueba? Ok, ofreciste la prueba para esto. ¿Por qué te la desechó el juez? Ah, ya vi que te la desechó por esto. Ok, yo ahí de primera mano puedo ir advirtiendo, es que a lo mejor el juez se equivocó. A lo mejor no tenía por qué desecharle la prueba. O los tiempos también. Ajá. ¿Qué pasa con los abogados muchas veces? Los tiempos. Sí, se les va el tiempo. Sí, claro. Pero ahora viene el punto fino. Bueno, a ver, a lo mejor te desechó indebidamente la prueba, pero eso basta para que yo te conceda el amparo, para que tumbemos la sentencia y regresemos el juicio hasta allá para que le admitan la prueba y se vuelva a dictar otra sentencia. A lo mejor no. ¿Por qué? Porque el quejoso me tiene que decir en ese caso, es que esta prueba era necesaria para que yo demostrara esto. Pero ¿y si esa prueba no tiene nada que ver con lo que el quejoso quería demostrar? Pues resulta que, mira, ni voy a resolver si la prueba fue bien o mal desechada. Porque como esta prueba iba dedicada a este otro punto, que no tiene nada fíjate que ver, que no claro. influyó en lo absoluto que te la hayan desechado, porque lo que quieras demostrar con esa prueba no tiene nada que ver con el debate que nos ocupa. ¿Sí me explico? Entonces, con eso nosotros estamos viendo en amparo directo también si se cumplieron o no las formalidades del procedimiento, y no es otra cosa más que verificar si al quejoso se satisfizo o no su garantía de audiencia.
Y una forma también de abreviar juicios, porque hablando Claro. de cuestiones, hablando de estas cuestiones, hay juicios interminables. Claro, ¿no? vamos, el juez de amparo o el tribunal de amparo no puede estarse prestando a encontrar cualquier tipo de violación. Vamos a pensar en este caso, si la prueba el juez la desechó hasta caprichosamente, Sí. no había razón alguna para que la desechara, pero eso no necesariamente me obliga a mí, tribunal de amparo, a conceder la protección si a ningún fin práctico va a llevar. Porque el día de mañana que el juez admite esa prueba, la desahogue y la valore en sentencia, va a tener que llegar a la misma convicción a la que originalmente había llegado, porque lo que va a hacer, a ver, esta prueba no me demuestra nada No que es tenga que ver irrelevante. con esto, entonces le hago así. ¿Sí? No es irrelevante, no tiene nada que ver dentro del caso, pero sí utilizarla puede pagar todo el engranaje Así es, así y un es. gasto también exorbitante para el Estado, que esa parte no la visualizan muchos, ¿no? Sino que se ve nada más, hablando de abogados, y no todos queridos amigos, pero conocemos a más de alguno de, entre más tiempo, pues si yo estoy cobrando por tiempo, es como los que cobran por destajo o por tiempos, ¿no? Es que muchas veces yo entiendo y respeto profundamente la actividad de mis compañeros postulantes, pero la realidad es que hay veces que el abogado se va a instancias que ya no tendría que agotar, pero pues es evidente que pues, hay abogados, no todos afortunadamente, que pues si ya se le acabó el juicio, pues se le acabó su fuente de ingresos. Exacto, con la finalidad de seguir, y como el cliente no entiende o no sabe, Claro, claro. aquí también es válido como con los médicos, siempre se hace mucha referencia a esta equiparación con los médicos, el buscar una segunda opinión de alguien que me dé un norte, a lo mejor no estoy tan bien. Nosotros en materia judicial tenemos este sistema. Ordinariamente, salvo los procesos orales, salvo los orales familiares, que eso tiene una segunda instancia, pero los procedimientos escritos civiles y mercantiles ordinariamente tienen una primera instancia ante un juez y tienen un recurso de alzada o en este caso apelación ante un tribunal de apelación. ¿Qué quiere decir? Que lo que el juez haga, las partes lo podrán impugnar ante un tribunal superior en jerarquía a este juez. No es un superior de instancia, no es un superior jerárquico, porque el tribunal de apelación no le puede ordenar al juez que haga determinadas cosas, o sea, no. El juez lo que tiene que hacer en todo caso es acatar lo que el tribunal de apelación determine, es lo único que sucede. Pero además, si no hubiera ese recurso de apelación, lo que existe es el juicio de amparo. El juez de amparo no es un superior de instancia, no es un superior jerárquico de los jueces comunes, de Como ninguna muchos manera. piensan. Como no hay jerarquía, Ajá. no hay subordinación de ningún tipo. Lo único que tenemos son jurisdicciones distintas. Entonces, conforme a la Constitución, nosotros en amparo, a instancia de alguien que se queje, podemos revisar la legalidad de lo resuelto por los compañeros jueces comunes. Entonces, bajo esa circunstancia tenemos este mecanismo de esta segunda opinión. Oye, el juez resolvió esto, pero yo no estoy de acuerdo. Si permite un recurso esa determinación, pues, se tendrá que ir al recurso primero. Si no hay recurso, bueno, entonces nos vamos al juicio de amparo, dependiendo también del tipo de acto de que se trate, porque hay veces que el amparo no procede de inmediato, sino hay ocasiones, conforme a uno de sus principios generales, que deberá proceder hasta que ese juicio concluya con sentencia. Queridos amigos, como ven, estamos aquí fascinados, aprendiendo cada día un poquito más. Por ahí, los que están presentes en Puentecito, el lunes desde casita, mirándonos, el maestro Héctor Antonio Becerra Orefice, Abogados, Justicia para Todos, un saludo. Claro, Le envía claro. saludos a la conductora, muchas gracias, queridísimo Héctor, y al gran amigo magistrado Rangel, personas preparadas, excelentes Muchas seres gracias, humanos, muchas gracias. excelente Saludos al ser doctor. humano Muchas sobre gracias. todo, un aprecio, Gracias. un favor, un besote, queridísimo Héctor. También saludos para Miguel Ángel Díaz Campos, para Carlos César Cárdenas, para Luz Elena, para Frank Pérez, para Ramírez Ángeles, para Gloria Perzábal, para César Sansón Andrea,
para Rocío Ávila, queridísima coordinadora que está descansando, estamos acá en su campus, para Gerardo López Segura y para Fernando Anselmo Escobar, que por ahí están mirándonos en vivo. De verdad, queridos amigos, compartan información como esta. Les decía yo a nuestro invitado de hoy, a nuestro magistrado querido, que no solamente en nuestro país, más allá de nuestras fronteras, como siempre, hay gente presente hablando un poquito de derecho comparado para quienes en Latinoamérica nos siguen y por ahí nos dejan sus comentarios. Muchas gracias. Hablar de la garantía de audiencia en el juicio de amparo. Hasta donde también, regresándonos prácticamente al principio, magistrado querido, nos hablaba de cuando se inicia y cuando se tiene que notificar a las partes, sobre todo a quien se está acusando en este caso, cuando no se encuentra o cuando no tenemos la posibilidad de que leamos los periódicos, cuando se trata ya incluso de edicto, y perdemos un juicio porque nos declaran en rebeldía, que ahorita nos explica también esa parte, nos declaran en rebeldía y ni siquiera por enterados, hasta que prácticamente llegan a desalojar o a quitar la posesión. Muchas veces no se llega a todo esto, sino como que se amaña, para decirlo como coloquialmente, y no se entera uno. ¿Ahí qué se puede hacer? Voy a hablar de lo que vemos nosotros en el expediente, más allá de cómo fue que sucedió esa circunstancia. Por favor. Sí, efectivamente, esa es otra de las vertientes muy comunes de la defensa, la garantía de audiencia a través del juicio de amparo. Resulta que en este caso Pedro sí fue demandado. Ajá. Pedro sí fue demandado, pero yo no sé si el abogado de la parte actora, de Juan, yo no sé si a propósito no sabía el domicilio, o si de verdad lo desconocía, o si a propósito lo asentó mal, o fue por accidente, no lo sabemos. Algo pasó. Algo pasó. Concurramos que por accidente quedó mal. La cosa es que Juan no puede proporcionarle al juez el domicilio preciso de Pedro para notificarle que pues, lo está demandando. Ahí la legislación procesal genéricamente lo que establece es la obligación del juez. Tiene que cumplir el juez la garantía de audiencia de ambas partes. Entonces el juez tiene que emprender una investigación del domicilio de Pedro. Okay. ¿Cómo? Bueno, hay legislaciones que establecen distintos medios, hay otras muy extremas que dicen, pues pregúntale a una institución que tenga un archivo público, pero del resultado que te encuentres, si no es positivo, te vas a los edictos. Entonces, la jurisprudencia de la Corte y de los tribunales colegiados de circuito han sido uniformes en señalar que, dado que se trata de la primer noticia que el demandado va a tener de ese juicio en donde se le demanda algo, para garantizar que esta persona pueda ejercer su derecho de defensa, esa investigación tiene que ser exhaustiva. De tal manera que el juez tendría que agotar diversas instituciones que tengan archivos públicos de personas. Esto es, ¿a quién le preguntaré? Yo, juez, ¿a quién le preguntaré que me diga si Pedro Sánchez Pérez, pues, dónde tiene su domicilio? Entonces, pues se me ocurre a lo mejor a la oficina de tránsito, donde se expiden las licencias de conducir, se me ocurre a lo mejor al Instituto Nacional Electoral, que tiene las credenciales y evidentemente las direcciones, quizá a lo mejor al registro público, que no tanto el registro público de la propiedad, a ver quién es propietario, pero bueno, se me ocurre a lo mejor a alguna empresa telefónica, ya sea de telefonía fija o de telefonía celular, y voy agotando así diversas instancias de organismos o instituciones que puedan tener al Seguro Social, al ISSSTE. Todo esto obvio por escrito. Por oficio. Y el juez tendrá que estar llevando a cabo esta investigación. Cuando el juez ya agotó esa investigación, y es una investigación exhaustiva, seria, responsable, pero el juez está atado de manos, el juez no puede salir a cada una de las puertas de los domicilios de este país a esta ciudad, estar, oye, ¿tú conoces a fulano? No es posible. Entonces llega el momento en que la ley procesal establece, si ya llegaste al fin de esa búsqueda y no hay resultados favorables, ok, la última forma que la ley establece para notificar a esa persona, la primera determinación para que comparezca a defenderse, son los edictos.
Y la ley procesal establece ciertos requisitos que debe tener el edicto, pues el número del expediente, en dónde está tramitado, quién lo demanda, qué le demanda, el plazo que tiene para comparecer a defenderse y ese tipo de cuestiones. Lo cierto es que si hace 20, 30 años que yo empecé mi carrera judicial, que las personas leyeran un edicto era complicado. Ahora con las redes sociales y la tecnología y las tabletas, la verdad es de que además el periódico escrito también está ya pasando a un segundo término. Así es. Ya no digamos la sección de los edictos. Entonces, no es imposible, pero sí es muy complicado que una persona pueda enterarse de un juicio seguido en su contra a través de la publicación en un edicto. ¿Qué sucede cuando ya se dictó, ya se siguió todo el juicio, porque ya se notificó por edictos a esta persona y no compareció? Pues el juez tiene que dictar sentencia, pero esa persona, después de que se dicta la sentencia, puede venir al juicio de amparo. Aquí tenemos que distinguir. Si Pedro, como demandado, se entera de la notificación por edictos antes de que se dicte sentencia en ese juicio, tiene que comparecer a ese juicio a impugnar la notificación a través de los mecanismos previstos en la ley común. Y si se entera después de que se dictó sentencia, es que podrá venir al amparo. Queridos amigos, hay que ir anotando, de verdad, no está de más tener papelitos, me verán que siempre estoy aquí anotando precisamente para que no se nos olvide nada, hablar de lo que sucede realmente en nuestras cortes, hablar de lo que jueces y magistrados, este trabajo formidable que no tenemos idea nosotros y que hoy estamos conociendo, hablar de los edictos, hablar de los juicios y demás. Ahorita de repente con toda esta correría que se tendría que hacer para buscar el domicilio, buscar a una persona, me vinieron a la mente hablando de justicia de lo familiar, cuando se trata de las pensiones alimenticias, es una correría como esta lo que se tendría que hacer cuando los papás les da por esconderse y no quieren pagar, porque aquí se trata de todo, ¿no? Esta situación es general, o sea, ajá, puede ser siempre. Nada más que el tema, cuando hombre o mujer quiere cobrarle a su parte contraria una pensión alimenticia, pues muchas veces la forma es a través del domicilio donde se trabaja, porque además una de las formas de asegurar el pago de esos alimentos es pedirle al patrón o a la institución donde se elabora que le retenga al deudor alimentario un porcentaje para que se le pague directamente al acreedor. Entonces, bajo esa circunstancia, hay veces que tengo problemas para notificar a quien es demandado, al deudor alimentario, ajá, pero pues hay una forma es pues notificarlo a través del domicilio de su trabajo. Que también se vale. Que también se vale, pero que también es bien complicada esa situación. Son situaciones muy difíciles. Muchas personas se terminan enterando cuando les llega el descuento. Y uno ve, algo es sagrado, es lo que uno cobra, entonces uno dice, perdón, aquí faltan una buena cantidad, sí, o por chiquita que sea, pues duele. Y es muchas veces cuando las personas dicen que se llegan a enterar de esa demanda de alimentos. Y entonces sí reaccionan. Sí. Y entonces reaccionan. Así cuando es. Ya es la última instancia. Esta en otra parte, hablábamos hace un ratito de quienes no, por alguna razón, no son notificados y son declarados en rebeldía y ahí terminan perdiendo incluso demandas y ya entonces ahí se van a otras cuestiones. Esta en la otra parte, hablaba hace un momento de jurisdiccionalidad. Un poquito decía nuestra jurisdicción y me acordé de un queridísimo amigo que no voy a decir su nombre, pero donde una hermana lo demanda, pero estando ambos en la Ciudad de México, lo demanda en otro estado para hacerle perder obviamente el juicio. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de domicilios muy fáciles de ubicar, no tendría ese problema. ¿Por qué se llega a ese caso? A demandar en otro estado cuando se trata de cuestiones empresariales, familiares o demás, donde va de por medio mucho dinero. ¿Y cómo algunos pensarían, cómo un juez se presta a esto? ¿Por qué sucede, magistrado? Lo que pasa es que muchas veces el tema de la competencia de un juzgador de un estado o de otro, o aún siendo juzgadores federales, el tema de la competencia territorial, la ley establece precisamente las reglas para definir esa competencia territorial. Hay gente que juega con la competencia territorial, por supuesto, pero eso es más que nada por una cuestión estratégica o por una cuestión, qué sé yo, porque así lo pactaron las partes. Vamos, el tema de la competencia, la competencia por razón de territorio, es un tema que las partes pueden pactar
dónde van a seguir una eventual controversia. Ok. O sea, se puede pactar. Bajo esta circunstancia, hay veces que hay personas que se cambian artificiosamente de domicilio, porque además recordemos que tenemos un sistema federal en México, un sistema jurídico federal, en donde por tanto tenemos legislación local y tenemos legislación federal. Pero además las legislaciones mercantiles son federales. Entonces, esto implica que en muchas ocasiones se busque un domicilio de un estado u otro domicilio, porque a lo mejor la legislación procesal nos va a dar ciertas prerrogativas que no nos da en otro estado. O a lo mejor yo, demandándolo en Chinches Prietas, sé que mi demandado no tiene los recursos económicos para tener un abogado en aquella localidad en que me lo defienda. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí precisamente también la jurisprudencia de la Corte y los tribunales colegiados de circuito han interpretado cómo se manejan o cómo se deben de aplicar estas reglas competenciales por razón de territorio, buscando que una persona siempre tenga acceso a esa defensa. Y este acceso a la defensa no significa solo tener la oportunidad de comparecer a juicio, no, que además esa oportunidad de comparecer a juicio sea real. Porque no, a ver, si una persona que tenga un salario mínimo aquí en la Ciudad de México, sería muy fantasioso pensar que puede propiciarse una defensa adecuada en Ciudad Juárez. Así es. O sea, sería completamente ilusorio. Pues, ¿de qué te quejas si puedes ir a Ciudad Juárez a defenderte o a contratar a un abogado? Si pues, ¿ya viste cuánto gano? Sí. O sea, de veras tú piensas que yo tengo el tiempo y los recursos para irme a defender hasta allá, y es ahí precisamente donde los tribunales, interpretando esas reglas de competencia, es que debemos determinar si es o no correcto que el juicio se siga en determinada localidad, buscando precisamente que la garantía de audiencia de ambas partes sea plena. Entonces, esta garantía de audiencia no solamente es la oportunidad de comparecer a juicio a contestar una demanda. La garantía de audiencia es mucho más que eso. Son el conjunto de todas las formalidades esenciales del procedimiento que me permiten ejercer plenamente un derecho o defenderme plenamente de la pretensión de mi parte contraria. Porque le digo, aún teniendo mucho dinero, el tiempo y demás para ir a defenderme a tal estado, porque se les ocurrió que me están demandando allá, o si no sabía, o si no me enteré, me declaro rebeldía, o perdí el juicio y ni siquiera me di por enterado. Eso sucede también mucho cuando se tienen terrenos, propiedades, o en otros estados, y se cambia la persona por alguna razón a vivir, y le hacen un juicio y ni siquiera por enterado se dio de que le hicieron un juicio. Bueno, es que ahí el problema es muchas veces donde están los inmuebles, es ordinariamente donde radica la competencia para conocer de los asuntos. Si alguna persona unilateralmente decide cambiarse de domicilio, híjole, pues ahí resulta un tema muy complicado porque también el ejercicio del derecho de quien va a demandar no puede estar supeditado a la voluntad de la persona contraria. Y ese es otro principio jurídico. Esto es, mi derecho no puede quedar supeditado a la voluntad de la otra persona. Sí, porque entonces bastaría que de manera maliciosa alguna de las partes hiciera un truco como estos para que entonces mi derecho quede de rodillas. Y nosotros lo vemos mucho en materia mercantil. En muchas ocasiones, sobre todo tratándose de bancos, de operaciones bancarias. Oye, me hicieron un cargo indebido. Me hicieron un cargo indebido, ¿y cómo le hago? Bueno, la ley nos da las herramientas para reclamar ese pago, o la cancelación de ese pago, o la restitución en mi cuenta de los recursos que sustrajeron de ahí. Pero, ¿qué sucede? Yo, cuentaviente, ¿cuál es lo ordinario? Yo no tengo esa información. Quien tiene la información es el banco. Entonces, el juez no me puede exigir que yo, con mis propios recursos o medios a mi alcance, traiga esas pruebas. Pues el banco jamás en su sano juicio me las va a dar. Es más, ni me va a contestar la solicitud que yo le haga. ¿Sí? ¿Qué necesito? Oye, juez, por favor, pídele al banco que traiga la información. ¿Y qué sucede? El banco no puede quedar a su arbitrio traer o no la información. Porque ¿qué va a pasar? Si el banco no trae la información, pues ordinariamente el juez, ¿qué tendría que hacer en una operación matemática rígida? A ver, actor, tú estás demandando que este cargo fue indebido. Pues ordinariamente a ti te tocaría demostrar que el cargo fue indebido. Pero si ni siquiera tengo a la vista la documentación o la forma en cómo se estableció ese cargo, pues no me demostraste tu derecho, absuelvo al banco. Eso sería francamente injusto,
Porque yo como cuentaviente, ¿cómo hago para demostrar que el cargo fue indebido? Entonces ahí la jurisprudencia de la Corte lo que establece es, en operaciones de tarjeta de crédito o de débito, donde ingresamos un NIP, o en disposiciones de cajero automático, quien debe de demostrar que fui yo tarjetaviente el que hizo la operación, es el banco. Ok. Porque de lo contrario sería muy fácil que el banco no exhibiera nada y entonces el juez absolviera al banco. Pero ahí lo que nosotros decimos es, nadie puede prevalerse de su propio dolo. Entonces, el éxito de la acción que está ejerciendo el cuentaviente no puede quedar supeditado a la conducta inactiva del banco. Por eso, ¿qué crees, banco? Te toca a ti demostrar como puedas, que fue el tarjetaviente quien hizo la operación. Si no lo demuestras, entonces yo, juez, te condeno a ti, banco, ¿a qué? A que le restituya los fondos a esta persona. Aquí el problema mayúsculo, hablando de esas situaciones de bancos, es que lo hacemos cuando es una cantidad que nos pesa, como dice usted, que nos duele, ¡ay! Pero muchas veces cantidades pequeñitas ni siquiera se percatan que van en los estados de cuenta, y no es mal plan, queridos, pero en los bancos de Hacienda 200 de cuestiones que te cobran de no sé por qué, y esto como de por qué fue. Pero ir a hacer un juicio por 100 pesos o 200 pesos, pues no cualquiera va y lo hace y se presta a prácticas indebidas. Esto funciona como estábamos hablando hace poquito tiempo de las extorsiones o los phishing que hacen ahora y que te pueden vaciar tu cuenta y demás. En situaciones como estas funcionan, que inmediatamente yo, Delia, me di cuenta que me sustrajeron de mi cuenta de ahorros, o me la vaciaron. ¿Qué hago inmediatamente? ¿Qué es el primer paso que tendría yo que hacer? Bueno, ahí hay diversos instrumentos. De entrada, bueno, se puede acudir a las instituciones del sistema penal. Ajá. Para presentar la denuncia en ese sentido de que hubo un acto indebido, de contra quien resulte responsable. Claro. Luego, también son buenas las gestiones que se pueden hacer ante el banco. No siempre, yo no soy defensor de bancos, tampoco hablo mal de los bancos, pero lo cierto es de que tenemos respuesta de todo tipo. Ajá. Hay veces que el banco soluciona el conflicto, es decir, a ver si es cierto, yo veo que la operación es sospechosa, entonces voy a hacer una investigación, de entrada, no te aplico el cargo, pero está en investigación. Si resulta a tu favor, qué bueno. Pero si no resulta a tu favor, además de que te voy a aplicar el cargo, te voy a aplicar una penalidad. Entonces, eso podría ser una primera situación que puede llegar, no sé en qué porcentaje, pero que puede, y todos hemos sufrido esto, o sea, sí, claro. Todos. Nadie estamos exentos. ¿Qué sucede entonces? Si la gestión que se hizo con el banco resultó exitosa, pudiera ser ya, ahí se quedó el problema, ya no trascendió. Si el banco no resuelve a nuestro favor, hay un procedimiento administrativo ante la Conducef, que es una institución en defensa de los usuarios del servicio de la banca, que puede llevar un procedimiento a través del cual se busque que las partes, en este banco, el banco y el usuario, lleguen a una sana gestión. Esto es, a ver, si te reconozco, si te voy a pagar o no te voy a pagar todo, te voy a regresar hasta tanto o no. Si no hay un avenimiento, si no hay una conciliación ahí entre estas personas, entre el banco y el usuario, puede haber un procedimiento arbitral ante la propia Conducef, en donde la Conducef va a fungir como árbitro, esto es como un juez privado. Ajá. Que va a resolver esa controversia. Y si tampoco se acepta la cuestión del arbitraje ante la Conducef, lo que se puede hacer entonces ahí sí ya es acudir al juicio. Si el usuario de la banca no quiere ir a la Conducef porque se le haga una pérdida de tiempo, porque lo desconoce o porque simplemente no se le pega la gana, puede acudir directamente ante el juez a plantear su demanda, narrando los hechos y pidiendo específicamente qué es lo que quiere del banco. Oye, que me cancele la operación y que me restituya mi dinero, si es que es una operación con tarjeta de débito, o si es una operación de tarjeta de crédito, es que me cancele no solo el cargo, sino cualquier impuesto, comisión o lo que haya generado con motivo de esa operación bancaria que yo estoy desconociendo. De lo que se trata es que el público, que el justiciable, que el gobernado tenga un acceso a la justicia libre de cualquier otra gestión que pudiera
ser útil, pero no estrictamente indispensable. Entonces, removemos el obstáculo y vente ante el juez. Y que el juez entonces atienda tu problemática. Ojo, pero el hecho de acudir ante el juez no garantiza que necesariamente se va a dictar sentencia favorable. Exactamente. O sea, esa es una situación. Un tema es el acceso a la justicia como componente importante de esta garantía de audiencia, pero otra circunstancia es que necesariamente se tenga o no sentencia favorable. A partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de amparo y derechos humanos, y además con el caso Radilla, que tanto mencionado, claro. Y que tuvo tanto impacto en el sistema judicial mexicano, muchas personas con este boom del tema de protección a los derechos humanos, que qué bueno que exista en México, que qué bueno que se haya tomado en conciencia. No, es que a veces sentimos que sea desproporcionado. Exacto. ¿No? Vamos, sí era necesario un reajuste en el sistema judicial mexicano de tal manera que se dejaran viejas fórmulas acartonadas o que veían más temas de requisitos en lugar de protección. Qué bueno que se haya avanzado en todo eso. Pero la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el hecho de que se tenga acceso a la justicia y la protección a los derechos humanos no significa de manera necesaria que se acoja la pretensión de aquel que comparece ante el tribunal. Sobre todo en aquellos asuntos donde no solamente es una persona la que va en busca de la protección a sus derechos humanos, sino que la protección de los derechos humanos va a encontrar colisión con otra persona que están enfrente. Entonces no se puede alegar que yo protejo a los derechos humanos de esta persona, pero cuando eso tiene como consecuencia el detrimento indebido de los derechos del de enfrente. Así es. Entonces la protección de los derechos humanos tiene que guardar un adecuado equilibrio entre estos dos, aunque uno de ellos llegara a ganar la contienda. Y ahí el papel que juegan ustedes, qué complicado, qué difícil también cuando les toca algo como eso, ¿no? ¿Qué pasa en una situación como esta? Porque, bueno, ¿cuál es el titular? ¿A quién le garantizo? Si en ambos casos... A los dos. Si en ambos casos tengo que... si le perjudico a uno, perjudico a otro, tener que buscar... Es que, por ejemplo, lo vemos mucho en juicios civiles en donde se está debatiendo. Vamos a pensar una renta, un inmueble en renta. Pues el inquilino no ha pagado la renta. A ver, yo tengo la obligación, yo casero, dueño del inmueble, tengo la obligación de tenerlo ahí adentro. Digo, en México el arrendamiento de inmuebles es un negocio lícito. Es más, este negocio ayuda al Estado mexicano porque es una forma de auxiliar al Estado mexicano en proporcionar vivienda a toda la población. Ya claro, mirándolo a grosso, a claro, todo lo que pero es. En México existe la propiedad privada, por lo tanto, si yo no la ocupo, le doy un fin útil a cambio de una cantidad de dinero, y está regulado en la legislación civil el arrendamiento. ¿Qué sucede? Bueno, la legislación procesal le da a las partes la facultad de decir, a ver, si esta persona no te paga la renta, le puedes demandar la rescisión del contrato por falta de pago de renta. Aquel incumplió con una obligación a su cargo, ¿cuál era? Pagar la renta. Tú no tienes ya obligación de mantenerlo en la posesión del inmueble. Nada más le respeta su garantía de audiencia, esto es, lo demandas, que lo notifiquen, que se defienda, y si no demuestra estar al corriente en el pago de las rentas, entonces viene una sentencia en donde se declara la rescisión del contrato por falta de pago de rentas y se conmina a esa persona, al inquilino, a que en un plazo que se establezca en la sentencia, desocupe el inmueble. Pero ahora, ¿qué pasa si esa persona no se quiere salir? Bueno, no podemos, en este sentido, el derecho del actor, el derecho del casero, no puede quedar supeditado a la voluntad del demandado, que además ya quedó demostrado a través de la sentencia que incumplió con sus obligaciones. Y entonces vienen las ejecuciones coactivas. O te sales, o te voy a tener que sacar como sea necesario. Y es cuando hemos visto de repente las noticias muy escandalosas que llegan cuerpos policiales a llevar a cabo los desalojos. Bueno, yo no digo que en México no existan desalojos arbitrarios, sí los hay y lamentablemente muy a menudo. Pero lo cierto es que no todos los desalojos son arbitrarios. Todos tienen una antesala a todo lo que está sucediendo. Lo presumiblemente es que si ese desalojo deriva de una sentencia, la presunción que hay es que esa persona tuvo la oportunidad de defenderse. Si no tuvo esa oportunidad, bueno, el sistema jurídico mexicano brinda precisamente a todos sus gobernados la posibilidad de acudir al juicio de amparo
y demostrar, oye, yo poseo ese inmueble, pero no me dieron oportunidad de defensa. Dependiendo la vertiente de cada asunto o el derecho que invoque cada persona, es que el juez de amparo ya podrá dilucidar si efectivamente te violaron tu garantía de audiencia, por tanto no te pueden lanzar, o el juez de amparo decir, no, perdóname, pues yo no sé si posees o no posees, pero no me demostraste que se te haya violado un derecho, por tanto procede el lanzamiento. ¿Sí? Entonces, ¿hay acceso a la justicia en México? Sí, se está trabajando para garantizar que este derecho, que este servicio público que nosotros brindamos, cada vez sea más amplio y más efectivo. Sí se está trabajando en ello, pero eso no tiene por qué significar que todo aquel que comparezca ante un juez va a obtener sentencia favorable. Se dice en los medios mucho, se utiliza mucho esta figura ahora de muy recurrente, es que se amparó, ya no pueden hacer nada que se amparó, cuando ni siquiera se ha todavía dictaminado que sí se le concedió un amparo. ¿Por qué sucede esto? Porque en amparo existe una figura jurídica que se llama suspensión del acto reclamado, que en muchas ocasiones los amigos periodistas, amigos reporteros, o simplemente la opinión en general, ha dado en denominar como el amparo o los amparos provisionales, y no hay cosas más alejadas de la realidad. La suspensión del acto reclamado es una institución prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se reglamenta específicamente en la Ley de Amparo, que lo que tradicionalmente es mucho más que lo que voy a decir, pero se ha pensado o se le ha identificado como ponerle pausa al video que estoy poniendo, que estoy viendo. Entonces queda congelado todo. A ver, vengo a reclamar un lanzamiento, pausa, no lo lances. O a veces pensemos, una persona que se pasó de copas y lo agarra el alcoholímetro. Y entonces van y me lo depositan al centro de detenciones, ahí en el famoso Torito. Pero ese arresto vamos a pensar que se lo impusieron por 10 horas. Pero ya está en el Torito, ya está privado de su libertad. Bueno, el amparo, la suspensión también funciona para sacarlo de ahí e impedir que el arresto llegue al término de 10 horas por el que se le impuso. Ahora, el hecho de que impidamos el lanzamiento o el hecho de que lo pongamos en libertad sin que haya satisfecho íntegramente las horas de arresto que le impusieron, no significa que esta persona ya no vaya a obtener una sentencia favorable, o no significa que con eso ya se le haya dado la razón, no. Es un instrumento para impedir que la presunta violación que se reclame se consume de manera irreparable. Si llega el arresto a las 10 horas, pues de verdad que ni, aunque tenga la razón, ni Dios Padre le va a poder regresar 10 horas de su vida, o sea, ya no se puede. Si aquí lo lanzan, a lo mejor es posible volverlo a poner en posesión, pero va a ser muy complicado. Entonces la suspensión funciona para eso. A ver, que no se consume la presunta violación de la que se está quejando esa persona, en tanto el juez de amparo resuelve si hay o no violación de derechos fundamentales. Si hay violación de derechos fundamentales, entonces ya el acto no se va a ejecutar. Pero si el juez de amparo dice, es que el acto era legal, sí te tenían que haber arrestado o sí te tenían que lanzar, ¿qué sucede? Desaparece la suspensión y entonces los actos se ejecutan. Las personas en común, el grueso de la población, tenemos la idea o nos han vendido esa idea, quien se ampara es porque tiene poder, es amigo de, sí, ¿no? Es como que el poderoso y por eso se hace, y lo hemos visto en amparos que se conceden o están en vías de quienes violan, de quienes han robado, de quienes han golpeado a su mujer e hijos y demás, pero ya está amparado, pues ya se protegió porque tiene alguien poderoso que le está ayudando. Como que se tergiversa, se manipula la idea que tenemos de la justicia con esta figura. Claro, aquí hay dos factores importantes de los que debemos distinguir. Uno, el principio constitucional derivado del artículo 17 de la Constitución, que establece que el servicio de administración de justicia es gratuito. Esto es, los jueces estamos para impartir justicia, para resolver los asuntos que se someten a nuestra consideración. Y lo único que tenemos que hacer es verificar que se cumplan los requisitos previstos en la norma y salvaguardar los derechos humanos de las personas. Esa es nuestra facultad. Bajo esa circunstancia, yo, Fernando Rangel, como juzgador, a mí no me interesa
¿Cómo se llaman las partes que participan en un juicio? En todo caso, lo que me debe de interesar es si hay un nivel de desigualdad entre estos dos, de tal manera que esta persona queda en franco desequilibrio frente a para el ejercicio de sus derechos. Lo puede apabullar. Entonces yo lo que tengo que hacer a través de las herramientas que la propia ley y la jurisprudencia me dan es tratar de equilibrar las fuerzas de estas personas para resolver de manera adecuada la controversia. El hecho de que yo equilibre procesalmente a estas personas no significa que le voy a dar la razón al débil, o sea, no necesariamente. Si es que el débil en la relación procesal no tiene la razón, ¿sí? Pero si este débil tiene la razón, no solo debo de equilibrar, sino que yo debo de decantar en todo caso la solución hacia esta persona por ser quien es la más frágil, quien no tiene oportunidad de defensa. Otro factor importante que distorsiona la concepción que se tiene sobre el servicio de impartición de justicia son los temas de influyentismo y corrupción, o de poder económico. Es evidente que quien tiene medios económicos fuertes pues puede contratarse un ejército de abogados y tiene acceso a tener trabajando abogados, a todo un grupo de abogados en estudiar un asunto y implementar las estrategias legales de tal manera que se entorpezca por completo la función judicial. Como lo hemos visto, lo hemos visto, sucede. Y de ahí que la percepción del público sea de que tal cual político fue apresado, pero pues no le van a hacer nada. Pero lo que pasa es que esa persona está haciendo todo lo que tiene a su alcance. ¿Tiene ese derecho? Sí, la Constitución le da ese derecho. Solo que el que no tiene la capacidad económica para tener ese equipazo de abogados, bueno, pues muchas ocasiones no tendrá la misma posibilidad de implementar toda esa estrategia legal. Por esa razón el juzgador, insisto, lo que tiene que ir viendo es ¿cómo equilibro? Pero yo no puedo impedir que esa persona se defienda. Yo lo que le tengo que garantizar a la persona débil es que tenga cómo defenderse. Pero yo, juez, yo no soy nadie para implementar precisamente cómo se va a defender y cómo se va a defender el otro. Ahora, las personas de escasos recursos, todos los poderes judiciales, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, tienen un sistema de defensoría de oficio, en donde incluso en el Instituto de la Defensoría Pública, que corresponde al Poder Judicial de la Federación, estos abogados, que son gratuitos, pueden incluso promover amparos en beneficio de estas personas, ¿sí? Ahora, esto no significa que los servicios necesariamente sean malos. No, el problema muchas veces es también de percepción. Es que si es abogado privado, entonces no me va a defender bien. Híjole. O si es de oficio. Es que es el servicio gratuito, pues. Ajá. Ya sea, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación son defensores que pertenecen a este Instituto de la Defensoría. En otros poderes judiciales a lo mejor son defensores de oficio, defensores públicos o la denominación que cada legislación les dé. Pero no significa necesariamente que el servicio sea malo, pero hay veces también que tenemos que entender que estos abogados públicos a cargo del erario público, ¿cuántos asuntos a veces se les asignan? ¿Y cuánto personal tienen esos institutos de defensoría? Entonces, es un tema de esa manera. Entonces, y hay actos de corrupción, lamentablemente se ha venido trabajando esta administración del Poder Judicial de la Federación, no en demérito de las otras, pero en este momento se está trabajando mucho en depurar precisamente a los poderes judiciales y en este caso, por lo que hace el Poder Judicial de la Federación a través del ministro presidente, se está trabajando mucho en depurar precisamente y que los servicios sean cada vez más eficientes, más transparentes, pero desafortunadamente, bueno, siempre está presente ahí el tema de un presunto acto de corrupción. Entonces, no significa necesariamente que cuando una persona de renombre, quizá no para bien, pero que es una persona que se le identifica con un poder político o económico poderoso, bueno, el hecho de que a veces salga exonerado de aquellos actos que se le atribuyen,
pues no necesariamente significa que el órgano judicial haya sido corrupto o que haya sido tramposo. Bueno, pues es que a lo mejor la estrategia legal funcionó. Es que a lo mejor el aparato de procuración de justicia, que es ajeno al Poder Judicial, pues por ahí a lo mejor tuvo algunas deficiencias o qué sé yo. Pero vamos, sí es un fantasma que existe y es un fantasma que desafortunadamente los medios de comunicación se han encargado muchas veces de enaltecer en lugar de buscar o coadyuvar con las instituciones para ver cuáles son aquellos puntos débiles, porque también muchas veces estas personas terminan siendo héroes en algunos factores. E influye también mucho que a últimas fechas se pone en entredicho el actuar de jueces o de magistrados o ministros y de repente por ahí que lo cesan, lo detienen y eso también influye para esta percepción crezca, ¿no? El problema que se tiene es que tanto a nivel institucional como en la sociedad, me parece, cuando se habla de un elemento corrupto, cuando un juez de cualquier nivel, local, federal o federal de cualquier nivel, o cuando un servidor público se habla de corrupción, el público, desafortunadamente por lo que escucha en noticias, por lo que ve en redes sociales o por la cultura que permea en este país, no sabemos diferenciar entre un caso concreto y toda la institución. Entonces el hecho, permítame la expresión, el hecho de que en el arroz haya un prietito, un frijolito, no significa que todo el arroz esté contaminado. Lo que podemos hacer es sacar precisamente ese arrocito o ese granito que se quemó y eso conserva la pureza de la institución. La percepción es de que todo el arroz está contaminado, cuando me parece que la realidad no es así. Y no lo hablo por mí mismo, yo quién seré, sino por la institución a la que pertenezco. Yo tengo 27 años laborando en esta institución y me consta el trabajo leal que se trata de desempeñar todos y cada uno de los días, en donde no existe, claro que descansamos, somos seres humanos, o sea, claro, nos descansamos, tenemos relaciones familiares, a veces nos gusta divertirnos, pero siempre tenemos una prioridad que es de la par de nuestro grupo familiar, es cumplir con las exigencias que el trabajo nos impone, y esto significa trabajar en días y horas inhábiles o en condiciones que a veces no son las mejores. Que esas condiciones a veces, y dada una desmedida ambición, generan que algún elemento tome un camino equivocado, todo el peso de la ley en contra de esa persona. Y no solamente por haber hecho un acto que denigra la institución para la que está participando, sino porque además está defraudando a la confianza de la sociedad que le paga un sueldo por hacer bien su trabajo. Vamos, el que nosotros hagamos bien nuestro trabajo no es para aplaudirnos, es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Bajo esas circunstancias yo sí estoy de acuerdo que aquel que desvíe su camino no tiene por qué estar en la institución y que se aplique todo el peso de la ley en su contra. Solo que se distinga, no para premiar a los demás, sino por lo menos que se les permita seguir haciendo su trabajo. De la mejor manera. Así es. Ya para cerrar, magistrado querido, ¿cuáles serían las excepciones o cuál sería la forma de que no se acepte una garantía de audiencia para un juicio de amparo? ¿Cuál sería? Que dijeran, no, pues no procede, no, esto no funciona aquí, no lo necesitas o no debieras tú. La propia ley de amparo establece ciertas condiciones para llegar a promover precisamente el juicio de amparo. Esto es, no cualquiera puede promover un juicio de amparo, pero no en todas las circunstancias el juicio de amparo va a ser procedente. Uno de esos principios precisamente es, lo hemos platicado precisamente aquí en esta institución, si yo que soy parte en un juicio, veo que el emplazamiento que me hicieron, que la notificación que me realizaron es incorrecta, pero el juicio todavía no concluye, ¿ok? ¿Qué significa? Que todavía puedo comparecer a ese juicio a defenderme, utilizando todas las herramientas que la legislación me otorga para mi defensa y que pueden ser igual de eficaces que lo que el juicio de amparo puede ser. En esos casos el amparo cierra sus puertas y no porque sea un amparo de categoría o un amparo de etiqueta, o sea, no es un instrumento de etiqueta.
Lo que pasa es que para llegar al amparo hay que pasar ciertos requisitos, porque de lo contrario colapsamos el sistema. Entonces, oye, si tú en ese juicio, con base en las reglas que rigen ese juicio, hay instrumentos que pueden resarcirte en la violación a tus derechos, tienes que agotar precisamente esa instancia. Si no la agotas, el juicio de amparo nunca va a abrir sus puertas, porque tienes oportunidad de defensa, tienes cómo satisfacer tu garantía de audiencia allá, ¿sí? Ahora, si ya ejerciste esa herramienta, si ya te defendiste como pudiste y no obtuviste una respuesta favorable, entonces sí vente al amparo, en donde voy a juzgar, uno, si ese mecanismo se resolvió o se implementó en forma adecuada a tu favor. Si no se implementó en forma adecuada o de plano te la negaron indebidamente, entonces entra la maquinaria del amparo para restituir el negocio del derecho violado. Si él no tuvo acceso ni siquiera a esos mecanismos, entonces sí vente al amparo. Ah, es que yo no me notificaron, el domicilio donde me notificaron no era el mío. Yo vivía en otro lugar. Por tanto, se siguió el juicio, yo ni las manos pude meter y ahora me quieren lanzar. Ok, vente al amparo. Pero ojo, yo en el amparo voy a examinar. Si tú dices que este no era tu domicilio, sino que tu domicilio estaba acá, ¿qué crees? Me tienes que demostrar que en el momento histórico que te notificaron tenías tu domicilio acá. Si no me lo demuestras y yo veo que la notificación que te hicieron en este domicilio fue adecuada, híjole, ¿cómo te explico que entonces el emplazamiento fue legal y que si no compareciste a defenderte, pues fue porque no quisiste? Pero ahí tuviste las herramientas. Tendré que negarte el amparo. Esto es, el amparo no es un instrumento que releva al gobernado de demostrar sus derechos, sino que es un instrumento a través del cual el quejoso puede obtener la protección constitucional, pero como en cualquier juicio hay principios y hay reglas de procedencia y hay cargas procesales. Incluso, insisto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos, ya si no se tiene de repente la buena percepción de lo que es el sistema judicial mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo tribunal interamericano que tenemos, el último que establece en para los países que formamos parte de ese sistema, el que decide cómo se interpretan y cómo se aplican los derechos humanos, ha establecido esa Corte, oye, es que el hecho de que se tenga ese acceso a la justicia y que los tribunales tengan la obligación de salvaguardar los derechos humanos, no excluye que el gobernado cumpla, uno, con las cargas procesales que no sean excesivas y que además sean necesarias para el buen funcionamiento del aparato de impartición de justicia, uno. Dos, no está prohibido que el propio sistema procesal establezca requisitos para que una acción prospere. O sea, no está prohibido, es necesario. Pensemos en algo muy sencillo. Oye, ¿vas a proveer amparo? Ok, está bien, 15 días. Tienes 15 días para hacerlo. Así como tenemos plazos para pagar nuestra tenencia, para pagar nuestros impuestos, o como el patrón nos pone un horario para llegar, si no nos paga nuestro salario completo, bueno, funciona igualito acá. A ver, tú te quejas de un acto. Si es un acto ordinario que no tiene que ver con una violación estratosférica de derechos humanos, el término genérico son 15 días. Oye, me da mucha pena, pero tú promoviste tu amparo el día 16. Es extemporánea tu demanda, te tengo que cerrar la puerta, porque eso se interpreta como un consentimiento del acto. Entonces, esos requisitos de procedencia, mira, si yo no digo si hay violación o no a tus derechos, pero conforme al sistema que rige, no puedes venir ahorita, te tienes que esperar hasta que ocurra esto otro. No lo puedes hacer antes. Exacto. Ni lo puedes hacer después. Exacto. Todos esos requisitos de procedencia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, son correctas. ¿No se ha hecho uso excesivo de esta figura jurídica como se menciona? Siempre. Siempre. Magistrado, las estadísticas donde nos dice que es más alto la garantía del juicio de amparo, el juicio de amparo como tal, en el penal o en el civil? Guardando sus proporciones, me parece que está muy equilibrado. O sea, el tema es que el sistema penal, por su propia naturaleza,
genera mucho más sensacionalismo a nivel medios de comunicación. Así es. Entonces, no es lo mismo decir, detuvimos a un grupo pequeño de narcomenudistas que genera noticia, y esos meses después, esos narcomenudistas fueron puestos en libertad. La puerta giratoria. Luego Exacto, o sea, eso genera noticia. Así es. Pero realmente a la prensa, a las redes sociales, no les interesa si una persona que debía un dinero resultó condenada o absuelta en un juicio mercantil. A menos que sean artistas y demás. Exactamente. Entonces, quizá lo que tenemos es una percepción distorsionada de lo que ocurre en la realidad. Pero el amparo como herramienta que salvaguarda la garantía de audiencia es igual de eficaz e igual de importante e igual de utilizada, no solo en procedimientos penales o civiles y mercantiles, sino en aquellos que tienen que ver con justicia administrativa y también aquellos que tienen que ver con justicia laboral, que por cierto también ahorita ya tenemos muy en boga esta nueva implementación de la justicia laboral. Pues vaya que nos deja un programa grandísimo, Muchas gracias. magistrado querido. Tarea, siempre les dejamos tarea, les digo, para quienes nos miran, por favor, ¿qué les deja de tarea en esta ocasión? Yo creo que la inquietud, la curiosidad de estar al pendiente todos los viernes de la jurisprudencia y tesis aisladas, criterios que se van emitiendo por el Poder Judicial de la Federación, es bien importante siempre no solamente leer el texto legal o lo que la doctrina autorizada va emitiendo para los criterios, no. Finalmente el sistema funciona y los intérpretes de la norma somos los juzgadores, entonces siempre es importante estar actualizado en temas de la jurisprudencia mexicana. Entonces yo sí pediría siempre que además del estudio continuo de la ley y de la doctrina, siempre se esté actualizado en temas de jurisprudencia. Pues, queridos amigos, vamos a aprovechar Editorial INADEC, que como siempre también Universidad INADEC tiene su editorial. Aquí tenemos un libro sobre estudios sobre el nuevo juicio de amparo. Una élite aquí de nuestros catedráticos, queridos amigos, nos comparten su visión en cada uno de los capítulos. Y hablando también de juicio de amparo, análisis y trascendencia jurídica del nuevo juicio de amparo del doctor José Luis Maya Mendoza, también catedrático de acá de nuestra universidad y que por ahí hace poquito estaba contendiendo para la presidencia. Lamentablemente no se logró, pero sabemos la capacidad que tiene y hablar y conocer un poquito más. Le preguntábamos antes de entrar al aire a nuestro querido invitado del día de hoy sobre libros y nos decía que libros como tal no tiene así completamente suyos y estamos combinándolo a que necesitamos sus letras bien impresas, pero nos decía que sí ha participado en algunos otros compilados, magistrado. Sí, el magistrado Osmar Cruz lidera un grupo de juzgadores federales inquietos y ya desde hace 2 años estamos en una colección que se denomina La opinión de los jueces. Estamos estrenando un 3er volumen y no es otra cosa más que es un grupo mixto de juzgadores federales, mixto porque somos de distintas materias. Ajá. Y entonces a partir de conceptos concretos, cada quien formulamos algún ensayo respecto de ese asunto. Por ejemplo, en este último número está dedicado al tema de la discriminación. Ah, perfecto. Entonces cada uno de los que ahí participamos hicimos artículos en donde en nuestra materia o en algún punto de nuestro interés señalamos dónde podemos encontrar discriminación, cómo funciona y quizá una propuesta para erradicarla. Hemos visto, por ejemplo, también temas del artículo 1 constitucional en números anteriores y bueno, de eso se trata esa colección. Pero también tiene redes sociales, porque afortunadamente es de los que les gustan las redes sociales. Si alguien quisiera encontrarlo ahí, hacerle una pregunta, cualquier otra cuestión. Claro que sí, Fernando Rangel Ramírez, a la orden ahí en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. En Facebook, en Twitter, ¿cómo está, Fernando? @Fer1Rangel. Ah, perfecto, para anotarlo y compartírselos por ahí, queridos amigos, @Fer1Rangel. Así es. Entonces, le vamos a compartir el Periscope también por ahí, magistrado, para que lo comparta y que sepan que si tienen alguna pregunta directa con él, algún cuestionamiento,
felicitaciones y demás, todo se acepta en Muchas esta gracias. vida. De verdad, muchas gracias. Nos deja un día especialmente fabuloso y nos deja analizando, nos deja pensando, conociendo un poquito más en este puentecito, queridos amigos. Muchas gracias y que sea la primera de muchas, de verdad. Claro que sí. Nos claro va a que deber sí. el estreno del set Con todo gusto. que le tocó a él, queridos amigos, y los invitamos, busquen por ahí, tenemos 2 programas excelentes, precisamente con el magistrado, 2 ponencias magistrales, una que nos regala desde Nebraska 153 y otra desde Tlalpan 1230, los campus que tenemos aquí en la Ciudad de México de Universidad INADEC, que de verdad nos dejan mucho para el estudio de análisis, sean estudiantes o sean abogados o no, aprendamos de los que saben. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, es un placer. Queridos amigos, pues a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre del doctor Anatolio González Emigdio, que por ahí está presente con nosotros, en nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, soy Delia Linares, muchas gracias. Los esperamos mañana con un martes de salud y justicia. Muchas gracias.